Bien, jóvenes, buenos días. Perdón, buenas tardes. El día de hoy nos toca el tema 1 con secundaria 2, ¿ya? Para ello, el tema que se desarrollará es la morfología. ¿Ya, chicos? La morfología. ¿Qué es la morfología para ustedes? La morfología es la palabra que se fue introducida en el siglo XIX. ¿Ya? La morfología estudia la estructura interna de las palabras, ¿ya, chicos? Y originalmente trataba simplemente de la forma de las palabras. Sin embargo, en su acepción más moderna, estudia fenómenos más complejos que la forma en sí, ¿ya? Les voy a compartir, acá tienen, jóvenes. Tema 1, la morfología, ¿ya? La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, como les estaba mencionando, las variantes que éstas presentan, los segmentos que la componen y la forma en que estos se combinan. Además, pueden ser diacrónica y sincrónica. Miren, ve. La palabra morfología se divide en morfemas, morfo y alomorfos. ¿Qué son los orfemas? Ya es la unidad mínima con significado. Por ejemplo, gatitos, la unidad mínima con significado. Y el morfo es la representación fonética de un morfema. La representación fonética. ¿A qué me refiero con la representación fonética? Al sonido. Y alomorfos son variaciones en la que la realización de morfemas, ¿ya? Del plural en el español es la S, el que tiene dos o más representaciones fonéticas llamadas alomorfos. Por ejemplo, es. ¿Ya, chicos? Miren, ve. ¿Qué es el morfema? Acá nos dice. Voy a presentarles un PPT. Acá está. La morfología. Parte de la lingüística que estudia las reglas de régimen, la reflexión, la composición y la derivación de las palabras. ¿Ya? También es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras. ¿Ya, chicos? Las variantes que éstas presentan, los segmentos que la componen ¿y qué más? Y la forma en que se combinan. Además, pueden ser diacrónicas y sincrónicas. ¿Qué es un morfema? Ya hemos visto la morfología, ¿verdad? Pero, ¿qué es el morfema? El morfema pertenece a la primera articulación de la lengua, ¿ya? Es la unidad mínima, aislable en el análisis morfológico. Eso es el morfema. La unidad mínima del significado de las palabras. Por ejemplo, miren, ve, acá tenemos morfema, parte de la palabra que posee significado diferentes sílabas. En el punto 2 tenemos la clasificación de los morfemas. Tenemos el morfema leximáticos y los morfemas derivativos. ¿Ya, chicos? Así, en la palabra, por ejemplo, habilidades, en la palabra habilidades, identificamos los siguientes morfemas. Por ejemplo, la raíz es hábil, que aporta el significado léxico. El sufijo derivativo idad y el sufijo flexible es habilidades. O sea, por ejemplo, la raíz es hábil. De la palabra habilidades lo estamos dividiendo. ¿Sí? La raíz o morfema es hábil, ¿ya? Que aporta el significado léxico. Y el sufijo derivativo es idad, habilidad. Y el sufijo flexivo es lo que falta, es habilidades.
También un morfema puede ser nombrado de otra manera, por supuesto. Los morfemas reciben distintos nombres y esto es en función del papel que desempeñan en la estructura y en el proceso de formación de las palabras. Según su ubicación, también vemos según su ubicación. ¿Ya? Por ejemplo, la base léxica de raíz. Acá tenemos los morfemas lexemáticos, conocido como la raíz o lexema. Si ustedes le dicen, mencióname el lexema de tal palabra, no se confundan, no es otra cosa, es la raíz del morfema. ¿Ya? Por ejemplo, pan, panadero, panadería, pancito. ¿Por qué está subrayada en palabras rojas? Porque pan, de acuerdo a la palabra pan, nosotros vamos a formar morfemas lexemáticos. ¿Ya? Por ejemplo, si no existiera la palabra pan, ¿ustedes creen que podríamos formar panadero? Y sin la palabra pan, ¿cómo sería? Adero, adería, cito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que tiene mucha importancia el morfema lexemático? La palabra pan. Y por ejemplo, la palabra flor. De acuerdo a la palabra flor, nosotros, ¿qué podemos hacer? Florero, flores, florista. Amor, amores, amorío, desamores. Esos, chicos, son los morfemas lexemáticos. También tenemos la base léxica y raíz. La base léxica es la voz de la que se parte un proceso morfológico, así como el deporte, la base del deportista. ¿Ya? Punto B, tenemos los morfemas derivativos. Se dividen en tres. Nunca nos olvidemos. Los morfemas derivativos. El prefijo, infijos y sufijos. A ver, ¿qué nos dice el prefijo? El prefijo nos dice que es el afijo antepuesto a la raíz, ¿ya? Y el sufijo es el afijo propuesto a la raíz. Y los infijos es el que está insertado en la raíz. Ahora, profesora, ¿cómo yo puedo diferenciar cómo es que es el profijo? ¿Está antes, después? ¿O el infijo está, como dice aquí, es el que está insertado? ¿Cómo lo diferencio? Muy fácil. Los morfemas que se añaden a la raíz de una palabra, lexema o base, se llaman afijos. Pueden ser entre tres tipos, ¿ya? Ahí tenemos el prefijo, infijos y sufijos. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, los prefijos. Son los afijos que van antes de la raíz o lexema. Raíz o lexema es el mismo, ¿ya? Son los afijos que van antes de la raíz. Antes, ya, no me voy a olvidar que el prefijo es el que va antes de la raíz o lexema. Antes, prefijo, antes. Por ejemplo, ¿cuál sería la raíz? En el prefijo, acá está. An, bi, hipo y super. ¿Se dan cuenta que va el prefijo antes de la raíz? ¿Ya? Ahora, con an, alfabeto, con bidireccional, con hipo, hipotensión y supermercado. Son los afijos que van antes de la raíz. Por ejemplo, desterrar, piel, normal. ¿Ya, chicos? Sigamos, el infijos. Los infijos, dice, son los afijos que se insertan a la raíz o lexemas. Se dan cuenta que se insertan, que están aquí intersentados entre la raíz. Por ejemplo, dormilón, despacito. ¿Cuáles son los infijos? Il y ac. ¿Ya, chicos? Otra palabra sería pullido. Ahora, los sufijos son los que van después de la raíz o lexema. ¿Ya? ¿Y cuál es? Acá está sidio, ísimo, itis, logía. Son los que después. El prefijo es antes, el sufijo es después y los infijos es intermedio. Está insertado. ¿Ya, chicos? Sigamos. Tenemos los morfemas
flexivos. ¿Cuáles son los morfemas flexivos? Por ejemplo, se refieren los morfemas flexivos a género, sea femenino o masculino, a número y singular. ¿Ya? Sea su género y el número, sea tanto plural o singular. Por ejemplo, coneja es femenino y es singular porque está hablando de un animal. Si fuera conejas, ahora sí sería plural, son varios, pero nos dice coneja. Y si fuera conejo, sería género femenino. Ya no sería género femenino, sería género masculino porque nos está hablando de un macho. Por ejemplo, monas. Está hablando de un género femenino y está hablando en plural porque son varios animales. Perros. Está hablando también en género masculino y en número plural. Y maestro es singular y en género masculino. El morfema flexible, esos son chicos, se varía entre género y número, varios o poco, masculino o femenino. Sigamos. Proceso formativo de la palabra. Ahora, ¿cuáles son los procesos formativos de la palabra? Tenemos la derivación. Ahora, ¿qué es la derivación? Es cuando la raíz de las palabras primitivas se les agrega algún morfema que les convierta en un nuevo término de significado. Ahora, Miss, ¿qué quiere decir con eso? Por ejemplo, panadero. Ahí está la raíz de la palabra primitiva. ¿Cuál es la palabra primitiva? Pan, porque de la palabra primitiva pan, nosotros podemos agregar los morfemas, que se convierte en un nuevo término de significado. Si nosotros dijéramos pan, ¿tiene un término de significado? Sí, sí tiene, pero no tiene la palabra, pero no tiene el morfema. ¿Ya? ¿Y cuál es el morfema? Adero. ¿Ya, chicos? Sutilmente, ahí está. Tenemos, sí, la palabra primitiva sutil. Y de esa palabra primitiva se lo agrega algún morfema. ¿Y qué palabra se forma? Sutilmente. Corriendo. Perezoso. ¿Ya ven? Cómo la derivación es la raíz de las palabras primitivas que se combina con morfema. La composición. Nos dice la composición, cuando se unen dos palabras primitivas. Ah, ya, dos palabras primitivas. ¿Y qué forman? Un solo término. Por ejemplo, bene es una palabra primitiva que se puede formar con otra palabra, pero factor también es una palabra primitiva, pero cuando unimos las dos palabras primitivas formamos un solo término, como por ejemplo, benefactor, lanzallamas. Lanza es una palabra primitiva que se puede formar morfemas, ¿ya? Pero si unimos dos palabras primitivas, forman un solo término, lanza llamas. Norte, América. Podría ser norte, sur, ¿verdad? Norte, América. Un solo término. ¿Ya, chicos? Otro ejemplo, hojalata, pelo rojo, pelirrojo. Paréntesis. ¿Qué nos quiere decir las paréntesis? Cuando una palabra se forma a partir de los dos fonómenos anteriores. Por ejemplo, 7 vecinos. ¿Se dan cuenta? Esos son los dos fenómenos. Y los fenómenos. Y quinceañero. Apadrinar, desinteresado. Bien, chicos. Este es un pequeño repaso. Yo les he podido compartir el día de hoy para poder desarrollar la ficha. La palabra morfología es muy fácil. Ya dije, la morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras. ¿Y qué es el morfema? Es la unidad mínima
aislable en el análisis morfológico. ¿Ya, chicos? Ahora, según su ubicación, vamos a ver base léxica y raíz. Por ejemplo, base léxica es la voz de la que se parte un proceso morfológico. Así, deporte es la base de deportista. Raíz es la que expresa el significado conceptual de la palabra. Así, por ejemplo, deport es la raíz de deportista, raíz o lexema. ¿Ya, chicos? Ahora tú, por ejemplo, en cafeína, la base léxica de la raíz es, ¿cuál sería? Si aquí estamos viendo, por ejemplo, así, deporte es la base de deportista. ¿Y cuál la raíz es la que expresa el significado del concepto de la palabra? Así, deport es la raíz de deportista. ¿Y aquí cuál sería la raíz? Café, ¿verdad? Y se formaría cafeína. Y aquí en marítimo, ¿cuál sería? Marí, donde la base léxica de la raíz es marí. Les estaba mencionando los afijos, ¿ya? ¿Qué nos dice? Los afijos es el nombre que recibe el morfema ligado que debe aparecer unido a la raíz o otro morfema, según sea su posición con respecto a la raíz. Se distinguen tres clases de sufijos. Tres clases de sufijos. Sufijo, 1, es el afijo propuesto a la raíz. ¿O qué les dije yo que era el sufijo? Es después de la raíz. Acá, generalmente léxico propio de derivación. Estábamos viendo también el prefijo. ¿Se acuerdan que les dije que era el prefijo? Era los afijos que van antes de la raíz. ¿Ya? Acá está, antepuesto de la raíz. ¿Y los interfijos? Es el afijo que se sitúa en la posición intermedia de entre la raíz y el sufijo. Y el infijo es el que está insertado. Por ejemplo, amorfo es cada una de las variantes que puede tener un mismo morfema abstracto. ¿No, chicos? Miren, ve, ahora tú. Según lo aprendido sobre los afijos, menciona a qué clase corresponde lo subrayado en las siguientes palabras. Imposible. Va antes de la raíz. Entonces es un prefijo. Polvariada. Polvareada. Está intermedio, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cuál sería? Infijo. Mujercita sería interfijo. Y azuquitar, interfijo. Pueblecito, infijo. ¿Ya ven, chicos? Que es muy fácil. Por ejemplo, atención, fíjate en los siguientes prefijos y significados respectivos. Ante, anterioridad del tiempo, negación o falta de algo. ¿Ya? Anti, que previene o lucha contra algo. Causi, casi, no totalmente. Des, negación, fuera de. Epi, sobre. Ex, que ha dejado de ser, su sex. Extra, fuera de. Hiper, mayor, superior. Hipo, menor, inferior. Y neo, nuevo, reciente. Recuerda, la realización de un morfema se denomina morfo. ¿Ya, chicos? Miren, ve, por ejemplo, morfema trabado. Están ligados a otros como pan, es, camioneta, relojero. Según su contenido, tenemos el morfema léxico. Es el morfema que aporta el significado básico de la palabra. Así, por ejemplo, pastel es el morfema lexical de pastelero, ya que significa masa de harina y manteca, cocina y de horno. Ahí está.
morfemas lexicales. Más claro que el agua no está. Morfemas gramaticales. Los morfemas gramaticales son las unidades que constituyen la parte variable de la palabra y son las responsables de expresar relaciones gramaticales y que no alteran al significado referencial básico de la palabra. Por ejemplo, flexiblos pueden ser de género, ya les mencioné, los flexiblos pueden ser de género femenino, masculino o de número, sea plural o singular. En los sustantivos, adjetivos, determinantes o algunos pronombres, por ejemplo, ya les dije género y número, son los morfemas flexibles de niñas. Por ejemplo, rosas, claveles. Y los derivativos son aquellos que añaden matices, matices al significado de un lexema, es decir, permite creación de un inventario, así, ote es el morfema derivativo de grandote, una creación. Importante. El español, la flexión de tiempo, aspecto y modo es exclusiva del verbo. El constituyente mínimo va de cantábamos. Aporta la formación relativa al tiempo, pretérito, aspecto imperfecto y modo indicativo. Los morfemas verbales son llamados amalgamas. Además de estos casos, existen el llamado alomorfo, es la variación del morfema, del morfema. ¿De qué manera, Miss? Por ejemplo, la O y la E son alomorfos de la idea del masculino. Por ejemplo, gato, gata, ¿ya? Pero estamos hablando solamente de la O y la E. Gato, perro, caballo, alcalde, con la E, ¿ya? También tenemos el morfo que materializa a un morfema. En este caso, la idea del plural se materializa a través de los morfemas es y es. Muy bien, chicos. Esto es todo lo que hemos hablado de la morfología. No olvidarse que según la ubicación hay afijos, sufijos, prefijos, infijos y entrefijos. De acuerdo a ello, nosotros vamos a distinguir cuál es la ubicación de la raíz o lexema. Número 1. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, vamos a pasar a la actividad de evaluación, que es más fácil. ¿Ya, chicos? El resto se queda trabajo para ustedes. Por ejemplo, es aquel morfema que forma o constituye una palabra por sí misma. ¿Cuál? ¿Cuál es, chicos? Les mencioné cuál es el morfema que constituye una palabra por sí misma. Es el lexical. ¿Ya? Lexical, chicos. A ver, un momentito, Acá está. Es un lexical. ¿Ya? Alternativa que presencia el de morfemas apreciativos. Apreciativos. ¿Cuál es? Niñito, porque lleva hito, hito. Los morfemas apreciativos. Indica cuántos morfemas flexivos hay en aquellas alegres niñas peruanas. 7. Muy bien. La realización concreta de un morfema se denomina morfo. ¿Ya, chicos? Morfo. Muy bien, jóvenes, esa es la clase del día de hoy. Está muy fácil la morfología, es muy entendible. Si en caso ustedes desean, pueden indagar más en el internet, que hay mucho más información. Ya, chicos, no se olviden de enviarme la actividad de evaluación, la actividad de aplicación y la actividad de evaluación. Aunque la actividad de evaluación ya le hemos desarrollado algunas preguntas. Espero, por favor, sus cuadernos, ¿sí? No olvidar enviarme sus trabajos, ya, chicos. El primer bimestre, lamentablemente, no han sido muy responsables. Algunos han ido con notas muy bajas, como también algunos han ido con notas muy altas. Ya, chicos, que tengan buen día. Repasen, por favor, la clase del día de hoy. Ahí les voy a enviar las fichas. Ya, chicos, nos vemos.